Desde los inicios de su carrera, a mediados de los 80, Marc Anthony ha cosechado éxitos que repercuten en el público que los escucha y en los bolsillos del cantante, considerado la celebridad con más discos de salsa vendidos en la historia. Las cifras hablan por sí solas, o al menos eso es lo que reflejan los datos de Celebrity Network, un sitio web especializado en las actividades financieras y el patrimonio de las celebridades. Esta es la millonaria y lujosa vida de Marc Anthony. En la última actualización que hizo el medio sobre la fortuna de Marc Anthony, se calculó que el cantante posee 80 millones de dólares, cifra que no surgió de la noche a la mañana, y que no se asocia solo con la música, ya que el artista es productor discográfico y de televisión. Pero no cualquiera puede presumir de tener una jugosa billetera con semejante cantidad de dinero a su disposición, y menos cuando se cumplen 55 años. Como toda celebridad, su cumpleaños no pasará desapercibido y seguramente este 16 de septiembre no habrá excusa para festejar por todo lo alto a una de las celebridades más ricas en el ámbito musical, como lo describe Celebrity Network. Según los registros del citado medio, Marc Anthony suma hasta hoy más de 30 millones de álbumes vendidos alrededor del mundo. Y por si fuera poco, la revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto 167 de los 200 mejores cantantes de la historia, un crédito que debe llenar de orgullo al artista nacido en Nueva York, pero de padres puertorriqueños. La venta de su discografía puede contarse como su principal ingreso, aunque se sabe que Marco Antonio Muñiz Rivera, su nombre de pila, también es un empresario que ha hecho inversiones en bienes raíces. En su trayectoria suma actuaciones en el cine, aunque con papeles pequeños, además de la colaboración con la compañía Colts y la adquisición de acciones del equipo de la NFL Miami Dolphins, como reseña el medio Marc. En su ámbito como productor musical, Marc Anthony también figura como representante de otros artistas por medio de la empresa de entretenimiento Magnus Media, que él mismo puso en marcha. Su fortuna también lo ha hecho acreedor de lujosos inmuebles, como una mansión que adquirió en 2018 en Florida por 19 millones de dólares y que 3 años después vendió por más de 22 millones. Los reportes de Celebrity Network indican que es dueño de propiedades en Nueva York, en Long Island y en República Dominicana, donde cuenta con una especie de resort llamado Casa de Campo que tiene capacidad para 24 personas. El artista llegó a los 55 años rodeado de una inigualable fortuna y acompañado de su nueva familia junto a su esposa Nadia Ferreira, con quien se casó en enero del 2023 y que además lo convirtió en padre por 7ª vez en julio. No está claro si la pareja tiene negocios en común. Lo que sí se sabe, de acuerdo a Bloomberg, es que la primera finalista del Miss Universo 2021 ya habría labrado una exitosa carrera como modelo de reconocidas marcas antes del matrimonio con el salsero, por lo que su patrimonio se estima entre 1 y 5 millones de dólares. El sitio web agrega que la cuarta esposa de Marc Anthony tiene su propia empresa bajo el nombre de NF, las iniciales de su nombre, con la que ofrece alternativas de desarrollo sostenible para mujeres que sufren de violencia doméstica. Mientras los entendidos calculan que su fortuna alcanzaría los 80 millones de dólares, además de su mansión en una exclusiva zona de Los Ángeles, otra en Long Island y una más en República Dominicana, el cantante de origen puertorriqueño Marco Antonio Muñiz Rivera, conocido como Marc Anthony, vendió su espectacular casona de Coral Gables en Miami frente al mar de Florida, una propiedad que había comprado hace 2 años a Hilda María Vicardi, tataranieta del fundador de la multinacional del ron Bacardi, por 19 millones y se desprendió de ella por 27 millones de dólares. Villa Costanera fue construida en 2016 por el arquitecto Rafael Portuondo, sobre un terreno de 5.260 metros con más de 200 de costa. Inspirada en la arquitectura de la costa amalfitana, la mansión, tal como la mostró el sitio guacamole.com, tiene 3 plantas en las que se distribuyen las 12 habitaciones, los 14 baños y las 3 cocinas. La fastuosa Villa Costanera fue construida sobre 1.500 metros cuadrados en estilo italiano. Son 3 edificios conectados por un corredor con columnas y un gran patio. La deco es en blanco con arcadas y techos acalanados, ideal para que Marc Anthony lleve una vida tranquila, alejada de los paparazzis y cerca del lujo.
Además, cuenta con otra piscina climatizada, spa, varias terrazas cubiertas, jardines y hasta un muelle privado. También tiene un ascensor, una gran bodega y una casa para huéspedes con 2 suites. En todos los ambientes predomina el blanco con amplios techos acalanados y arcadas. La suite principal, la de Marc Anthony, llama la atención por sus gigantescas dimensiones, espectacular baño en mármol, sala de televisión y terraza privada. Dice que más allá de los 8 millones de dólares que ganó en estos 3 años, una de las razones principales por las que Marc Anthony decidió ponerla a la venta fue porque al final de la misma calle en la que se encuentra está en la casa en la que Alex Rodríguez vivía con la hoy también su ex Jennifer López y sus hijos Emma y Maximilian antes de la separación. Un caprichito cada tanto no hace daño, pero cuando hablamos de los famosos, la diferencia en proporción es descomunal. El ejemplo más reciente es el de Marc Anthony, que se compró un lujoso auto por 5 millones de dólares. Hay que decir que el cantante puertorriqueño de 54 años tiene un pasatiempo bien establecido respecto a los fierros de 4 ruedas y gracias al éxito que ha tenido en su carrera de cantante, así como también de actor, ha podido sostener este hobby a lo largo del tiempo. Uno por uno su colección de autos de lujo ha crecido y sumado piezas de las más icónicas, pero hay uno que llama la atención de cualquier amante de estos vehículos, su Shelby Cobra 427, modelo 1966 de fabricación limitada. Este vehículo clásico cuenta con un motor V8 que alcanza una potencia de 416 cb a 6.500 RPM y un par de 651 Nm desde 3.500 RPM. Su transición es de 4 marchas que le permite alcanzar una velocidad máxima de 298 km por hora. En términos de reacción, puede levantar de 0 a 60 millas por hora en menos de 4 segundos y correr una cuarto de milla en tan solo 12, todo un músculo americano. Párrafo aparte para su diseño, ya que su espacioso interior le permite tanto al conductor como a sus acompañantes viajar con comodidad. También se destacan sus líneas exteriores que lo hacen elegante y lindo de ver, ya sea en la ruta o en el parking. Sin lugar a dudas es el coche más lindo de toda su colección y al que Marc le tiene más cariño, ya que es el que más muestra las fotos y sube a redes sociales y con el que más le gusta salir a pasear cuando tiene el tiempo de hacerlo. En la última actualización que hizo el medio sobre la fortuna de Marc Anthony, se calculó que el cantante posee un patrimonio de al menos 80 millones de dólares, una cifra que no surgió de la noche a la mañana y que no se asocia solamente con la música, ya que el artista también es productor discográfico y de televisión. ¿Y tú qué opinas de la lujosa vida de Marc Anthony? ¿Qué opinas de este cantante? Recuerda que puedes dejarnos tu opinión en la cajita de los comentarios y nos vemos en un próximo video.